El rojo, ¿verdad? Ok. Bien. Realmente me gustaría colocar como título que el tema realmente es el manejo perioperatorio, porque nosotros los anestesiólogos somos los médicos del perioperatorio, y vamos a hablar entonces de perioperatorio con respecto a los pacientes que tienen enfermedad y de tipo estenosis mitral. Estábamos un día nosotros en sala de operaciones y nos llamaron por una emergencia, y miren, estas eran las características de nuestro paciente, y fuimos rápidamente a, bueno, ahora tenemos una torre de emergencia y hay una sección que le llaman la UCE, algo así como unidad de cuidados especiales, y vimos a una paciente que estaba en muy mal estado, en mal estado general, las drogas que mencionamos, la cantidad, la dosis inclusive, y lo que nos llamaba la atención, por ejemplo, recuerden algo que dijo ayer nuestra colega la doctora Violeta, que la válvula mitral no es bien vista por el transtorácico. Este es un transtorácico que se realiza en la cama del paciente, y solo lo más grosero que se puede ver acá es el ventrículo izquierdo, que todavía tiene una fracción de eyección aceptable, y esto es una imagen hiperecogénica que correspondía a la válvula mitral. Esta paciente se había intervenido hace promedio 2-3 meses. Sin embargo, cuando colocamos el Doppler había muy poco flujo, y cuando colocamos el Doppler continuo había una gradiente aumentada, lo cual corroboró el diagnóstico realizado por los cardiólogos. Y bueno, nosotros queríamos realmente hacer una vista antes de entrar a sala de una prótesis disfuncionante. Y para que vean, bueno, para entender el impacto de un paciente con estenosis mitral, este paciente entró a sala y miren cómo, después de haber retirado el trombo y los coágulos que habían cerca de la prótesis, pues la válvula estaba ok, como ustedes la han visto. Sin embargo, el paciente no despertó. Recordar que la estenosis mitral es una enfermedad embolizante, y pues un manejo tardío, un manejo tal vez con un descuido podría traer consecuencias, digamos, muy malas, como las que pasó a nuestro paciente. Estuvo cerca de 24 horas, o de 12 horas esperando la intervención por motivos que no los voy a mencionar ahora. Bien, entonces empezamos. Quiero que recuerden estos números: 100, 66, 50 y 25. ¿Por qué? 100, casi todas las válvulas mitrales que se encuentran en patología de los pacientes intervenidos tienen como causa la fibra reumática. 66%, los 2/3 de los pacientes que hacen estenosis mitral y con relación a la causa fibra reumática son mujeres. Y cerca del 50%, realmente 40%, no tienen lesión pura, sino tienen lesión o doble lesión mitral, la predominia de estenosis mitral, y además una insuficiencia mitral que puede ser leve o moderada. Y solo el 25% llega a ser una estenosis mitral pura. Pero no se preocupen, si bien es cierto, solo el 25% hace estenosis mitral pura, porque bueno, eso nos motiva a estar acá y a escuchar el tema. Recuerden que ese 50% que son lesiones, digamos, ya sea estenosis e insuficiencia, la que predomina suele ser la estenosis. Y esto es un cuadro ya desde hace mucho tiempo en el que trata de explicar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con los pacientes con estenosis mitral cuya causa es la fiebre reumática, ¿no? Pasan cerca de 20 años después que hace el evento de una fiebre reumática, o el primer evento de fiebre reumática, hace carditis o una pancarditis, y posteriormente empieza la disnea que aumenta, el NIHA que aumenta progresivamente, hasta que inclusive se llegó a pensar que hay un 80% de mortalidad a los 20 años cuando empiezan los síntomas. Y efectivamente, cuando hablamos de problemas valvulares, nosotros tenemos que entender muy bien la fisiopatología, porque es la fisiopatología la que va a estar unida al manejo por metas. Y miren esto, yo tengo una obstrucción, porque realmente hay una obstrucción entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que obviamente por un principio de conservación de la masa y de la energía hay un aumento de presión de aurícula izquierda para pues compensar esto y mantener un flujo anterógrado. Sin embargo, se producen, digamos, pues aumento de la presión, que es realmente una presión venocapilar, con cambios estructurales en todo el circuito venoso pulmonar que al final llevan a lo que es la disnea. Bueno, se intenta explicar la disnea por esta parte. El crecimiento grosero, creo que las aurículas más grandes que he visto en mi vida ha sido por estenosis mitral y de causa fiebre reumática, inclusive llegan a ser mega aurículas.
Por lo tanto, pues origina una éstasis venosa, una éstasis sanguínea, perdón, y esto pues es uno de los principios, o uno de lo que ya mencionaba Virchow hace mucho tiempo, un factor que tiene que ver mucho con la formación de trombos y al final con los fenómenos embólicos. Y al final también, no solo es el circuito venoso capilar el que sufre debido a los cambios de presión entre la aurícula y el ventrículo, cambios de, aumento de volumen en todo su circuito y a la vez aumento de la presión arterial pulmonar. Y pues como todos recordamos, el ventrículo derecho es muy malo ante la sobrecarga de esta presión. Pero este cuadrito lo vamos a entender mejor, este es otro punto de vista que está en el libro de el coquito de los intervencionistas, que es el Grossman, que está muy bien explicado. Miren esto es un circuito derecho junto al circuito izquierdo, un circuito de baja resistencia con un circuito de un poco más alta resistencia, en el cual yo tengo que, pues, para mantener este flujo anterógrado y abrir y cerrar las válvulas, es necesario pues una gradiente. Siempre el flujo deben tener unas presiones de mayor a menor. Entonces esto es normal, y esto es cuando hay una estenosis mitral. Aquí esto representa la aurícula izquierda y esto el ventrículo izquierdo. Tenemos ya, por ejemplo, una área valvular mitral de 1 centímetro cuadrado, y ya tenemos, por ejemplo, que aquí la aurícula eleva su presión a 25, y como estos, como vasos comunicantes, 25, 25, 25, y al final el primero que sufre todo esto, o las consecuencias de la elevación de la presión en el circuito venoso capilar, es el ventrículo derecho. Bien, pero esto es una evolución de 10, tal vez 20 años, en la cual todavía la presión arterial pulmonar es reversible, o es reactiva, perdón. ¿Y qué sucede con el tiempo? Pues hay cambios estructurales que mencionamos para proteger y evitar la congestión pulmonar, y tal es así que se forman cambios estructurales que, inclusive cuando se habla del monitoreo con catéter de arteria pulmonar, hay que tener mucho cuidado, porque el catéter de arteria pulmonar, cuando inflamos el globito, podría romper debido a esto, ¿no? Hay muchos cambios cuando los pacientes ya tienen hipertensión pulmonar severa, por ejemplo. Entonces, a modo de resumen, recuerden que se necesita gradientes de presiones para poder mantener un flujo anterógrado, y que cuando no hay enfermedad pulmonar y todavía se puede mantener este gradiente, bueno, pues el ventrículo derecho se dilata un poco o crece un poco, pero al final, cuando ya tenemos enfermedad vascular pulmonar, ya inclusive las presiones sistémicas y pulmonares se igualan. Esto es un gráfico del texto, un texto muy bonito de anestesia cardíaca, que es el Kaplan, muy didáctico. Y recuerden que la guía de hace 19 días, ya tiene hoy 19 días de enfermedades valvulares, va a traer muchos cambios en la bibliografía también de anestesia, porque, por ejemplo, yo me he basado esto en textos que ya están antes de la guía. Sin embargo, creo que es importante mencionar cuál es la traducción, por ejemplo, de una válvula normal. Bueno, obviamente todos conocemos una válvula que antes de la guía se podría calificar como estenosis leve, y moderada, por ejemplo, se hablaba entre 1 y 1.5, pero ahora el término moderado cambia por estadio C. Y se entiende pues que las guías, los cardiólogos, la mayoría de personas que se han reunido para hacer esta guía son ecocardiografistas, y las medidas o los cambios que se hacen en estas guías son para tratar de que los pacientes ingresen a sala de operaciones o lleguen a tener el cambio valvular si tienen la indicación, en estadios en los cuales todavía no hay daño, no hay mucho crecimiento en la aurícula izquierda. Por eso que hasta hace algún tiempo, pues estos pacientes con estenosis mitral moderada todavía no eran tributarios de cirugía, etcétera, pero ahora con la guía, pues ahora las cosas han cambiado. Con menos de 1.5 centímetros cuadrados de área ya es indicación quirúrgica, ya es estadio C, y cuando ya es menos de 1, por ejemplo, es estadio D. Bueno, entonces, estas dos realmente ya si esta era estenosis mitral severa, pues ahora estas dos pasan al estadio, en este caso C y D. ¿Y qué es lo que llama la atención aquí? Es que la sintomatología miren esto, es una correlación de presiones en reposo y correlación de presiones en ejercicio. En reposo todo está ok, pero, y esto es el mayor problema de la estenosis mitral, y así lo podemos identificar, es que cuando el área está, por ejemplo, en 1.5, en reposo, miren que tenemos, pero cuando hace ejercicio, o cuando hay una situación de estrés, fiebre, si hace sepsis, si aumenta su gasto cardíaco como la gestación a partir de las 22, 24 semanas, entonces ya trae todo este problema hemodinámico, una traducción de todo este problema valvular. Y ya cuando el problema es la válvula es menos de 1 centímetro cuadrado, ya la sintomatología inclusive es en reposo. Bien,
Aquí trato de graficar el corazón con sus dos aurículas y sus dos ventrículos, y realmente entonces entendemos de que la válvula mitral, si en algún momento está de tamaño normal o el área normal y posteriormente va estenosándose, los cambios se dan en las 4 cámaras. Sin embargo, debemos recordar que las cámaras que más crecen son la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. ¿Y cuál es la consecuencia para el ventrículo izquierdo? Pues frente a una obstrucción fija, el gasto cardíaco tiende a ser relativamente fijo, con todas las consecuencias que tienen ustedes en la aurícula izquierda, ¿no? Gigantes, mega aurículas, con trombo en la aurícula izquierda, ventrículo derecho gigantes también, con, bueno, en algún momento inclusive llegan a entrar en falla, y todo el problema de la aurícula derecha y en el sistema venoso. Y esto es el clásico bucle de volumen-presión de una estenosis mitral. Esto es, por ejemplo, lo normal. Cada punto significa una fase en la cual se abre una válvula, recuerden. Y en la estenosis mitral pues tenemos que la curva inclusive se dirige un poquito hacia nuestra izquierda, lo cual traduce que la reserva de diastólica o la reserva en el llenado es cada vez menor. Así que recuerden este esquemita, y por acá tenemos, por ejemplo, este es una imagen de cateterismo en las cuales este es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda, en donde la aurícula izquierda siempre tiene mayor presión que el ventrículo izquierdo, obviamente en diástole, para poder llenarlo. Siempre es así, por eso que cuando hay una estenosis mitral, la aurícula izquierda va incrementando sus presiones y así hasta tener alteraciones estructurales. Esto es algo un poco más grosero, en el cual aquí está el ventrículo izquierdo, tiene que bajar sus presiones para poder ser llenado por una aurícula izquierda, ¿no? Hay situaciones en las cuales uno puede tomar datos semiológicos, pero yo creo que no hay tanta evidencia como, por ejemplo, en la estenosis aórtica, ¿no? Que cuando uno dice que el segundo ruido está ausente, pues es una estenosis aórtica severa sí o sí. En lo que es una estenosis mitral, recordemos, el primer ruido está aumentado y aparece el chasquido de apertura, y mientras el chasquido de apertura esté cerca al segundo ruido, hay mayor severidad, pero escuchar esto es complicado, solo recordarlo. Sin embargo, el chasquido de apertura, a medida que se acerca al segundo ruido, si bien es cierto, es severo, pero ¿qué mencionamos en nuestras primeras láminas? Que solo el 25% tiene estenosis pura y cerca del 50% tiene enfermedad, estenosis e insuficiencia, y cuando aparece la insuficiencia, el chasquido de apertura ya no se escucha. Recordemos algunas cositas como la P mitral, la fibrilación atrial, que es muy frecuente en los pacientes que ya tienen mega aurícula. Y esto, la estenosis mitral es una enfermedad que evoluciona como una escalera. Después que aparece la fibra reumática, después que yo por ahí voy al odontólogo y tengo algún evento, alguna extracción de dientes, y bueno, pues no me dieron la profilaxis, etcétera. A los 10 años aparecen ciertos signos, a los promedio de 20 años ya aparece la disnea con clase funcional 2, todavía hace disnea a actividad ordinaria, pero no en reposo, aparece la fibrilación auricular, y así como ustedes ven, una vez que llegamos a 40 años promedio, o entre 20 y 40 años después del evento de la fibra reumática, tenemos un paciente con clase funcional 3 y 4. Y en nuestro país lo más frecuente es pues tener pacientes gestantes con fibra reumática que llegan en NIHAD 3 o 4. Esto es algo para complementar de la guía que ha salido el 3 de marzo, en el cual recuerden que ahora pues tenemos que ajustarnos a los términos, ya no podemos hablar tanto de estenosis mitral leve, moderada, severa, sino tenemos que decir estenosis mitral comparándolo con los estadios de la falla cardíaca, estadio A, B, C y D. Por ejemplo, este es un estadio D, y es muy buena esa lámina en la cual relaciona pues cambios hemodinámicos o cambios inclusive ecocardiográficos o valores de la traducción hemodinámica, y esto es la traducción en la clínica. O sea, hay una correlación entre el daño de la válvula, entre lo que encontramos vía eco o cateterismo y lo que encontramos también las consecuencias hemodinámicas y la traducción clínica. Esto es, recuerden las aurículas, por ejemplo, más gigantes las tenemos en la estenosis mitral. Y para una buena noticia, hace 2 días en nuestro hospital hicieron la primera valvuloplastía percutánea anterorada exitosa en una paciente con estenosis mitral gestante, que en estos días debe ser programada ya para su cesárea. Esto fue motivado a raíz de que hace más o menos 4 meses tuvimos una mortalidad materna en una paciente con estenosis mitral.
Entonces, nosotros somos médicos del perioperatorio y no solo debemos pensar en que la paciente le va a ir bien en sala de operaciones, sino que tenemos que pensar que todo problema mecánico como la estenosis mitral, problema mecánico, no solo se va a solucionar con drogas. El tratamiento médico, los diuréticos, etcétera, es un manejo temporal. Pero recuerden que el manejo, la terapia al final es aliviar esa estenosis en la mitral, en la válvula mitral. Y una solución, dependiendo de la morfología de la válvula, dependiendo de un score de Wilkins adecuado y que no tenga las contraindicaciones para realizar una valvuloplastía, nosotros tenemos que tener conocimiento de esto, ya sea si no es en nuestro hospital o en la red o a dónde podemos derivar a nuestro paciente, es pensar ya que estamos evaluando a nuestro paciente para que entre en una cesárea, etcétera, digamos, gestante o estenosis mitral, pero ya tenemos que ir pensando cuál va a ser la solución. Es decir, tiene una evaluación multidisciplinaria y ahí tiene que estar el cardiólogo intervencionista y tiene que estar el cirujano y tiene que ofrecer una solución posterior a la cirugía de emergencia o en todo caso a la intervención que se le piensa realizar. Y la valvuloplastía percutánea, recuerden que inclusive también está, hay unas cuantas escrituras en la guía sobre esto, ¿no? Por ejemplo, en quienes se le debe, en quienes está recomendado, paciente sintomático, o sea, paciente que entra con AIHA 3, 4 y que tiene un área, mire, inclusive menos de 1.5, lo que antes la guía no estipulaba también, ¿no? Antes era menos de 1, ¿no? Ahora con menos de 1.5 ya, que le hagan su valvuloplastía mitral. Y obviamente en la ausencia de las contraindicaciones, que una de ellas podría ser la insuficiencia mitral. Bien, pero la valvuloplastía no es la única solución, la otra solución también es la cirugía, y esto es, por ejemplo, aquí se están colocando los puntos para un cambio valvular, y lo otro que yo he consultado con los cirujanos, que actualmente se hace muy poco, es la valvulotomía, que se solía hacer en situaciones de emergencia. Realmente no se comenta mucho de esto, pero bueno, tener en cuenta de que eso existió en algún momento. Bien, ¿cómo vamos a hacer la evaluación ecocardiográfica? ¿Qué son las imágenes que vamos a tener en cuenta? Miren, esto es una traducción, digamos un dibujo y acá su traducción ecocardiográfica. Este es un eje largo, este es un transtorácico. Y solo para mencionar los valores hemodinámicos y la correlación o las consecuencias hemodinámicas según la última guía. Nosotros sabemos que frente a una obstrucción por principio de conservación de la masa, el flujo tiene que aumentar su velocidad y por eso se forma una gradiente entre ambas cámaras. Lo nuevo en la guía, por ejemplo, es que ya no se habla mucho de la gradiente, ahora se habla más del tiempo de hemipresión, con los valores que ya está consignado. Anterior a esta guía no se hablaba mucho de esto, se hablaba de tres variables para hablar de severidad de una estenosis mitral. Se hablaba del área valvular, se hablaba de la gradiente valvular y se hablaba de los valores de hipertensión pulmonar. Actualmente miren cómo han cambiado las cosas. Ya la guía sostiene que para un estadio C, es decir, cuando la válvula tiene menos de 1.5 o menos de 1, calificándose muy severa, por ejemplo, la traducción es simplemente una presión arterial sistólica pulmonar más de 30. Claro, las medidas que se quieren, tomar en cuenta o que se deben tomar en cuenta es debido a que el paciente debe ingresar de forma precoz, de forma temprana, a una intervención donde sea solucionada la estenosis mitral para que no haga esos cambios estructurales que hemos visto, por ejemplo. Las proyecciones preferidas, por ejemplo, esto es la famosa boca de pescado en el eje corto de una válvula mitral estenótica. Estos son transtorácicos y aquí esto es una válvula normal, donde se ve inclusive la segmentación de la válvula mitral. Y esto es algo de nuestra experiencia. Esta es una válvula estenótica. Este paciente no recuerdo para qué cirugía iba a ingresar, pero le hicimos una evaluación previa. Tenía indicación quirúrgica ya, y bueno, por lo menos lo que nos ayudó a ver en ese momento la utilidad de eco fue que era una estenosis mitral moderada. Bueno, hasta antes de usar la guía moderada. Y esto es cuando yo, me estaba formando en el instituto, y aquel tiempo me acuerdo que tuvimos este corazón, que inclusive teníamos visita de los profesores extranjeros y cancelaban todos sus viajes al Cusco por ver este corazón, porque es una mega aurícula, es una aurícula gigante. Miren la correlación del tamaño, la comparación de la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, con esta imagen fácilmente me doy cuenta que el gasto cardíaco o el volumen sistólico del ventrículo izquierdo es bien limitado, es bien fijo, y que hay un gran crecimiento de la aurícula izquierda. Miren, esto es smog,
éstasis sanguínea con tal vez un trombo por ahí en aurícula izquierda, etcétera, y toda la fisiopatología que hablamos. Hay que recordar también cómo se obtiene el área valvular. El área valvular se puede obtener por una simple panimetría. Sin embargo, como ven, la guía ya le está dando la importancia al tiempo de mi presión que se hace con ecocardiografía o inclusive a la fórmula de continuidad, que también es válido. Nuestros pacientes, vamos a ir poco a poco al manejo de nuestros pacientes y debemos recordar que todos nuestros pacientes vienen con una polifarmacia. Yo les digo a mis colegas que cuando tienen una estenosis mitral realmente hay que entrar por lo menos de a dos, porque el manejo es, como ustedes ven, hay problemas en el ventrículo izquierdo con un gasto cardíaco fijo, hay problemas en la aurícula izquierda, que un paciente que como la estenosis mitral es una enfermedad embolizable, que suele venir con fibrilación atrial y en los problemas en el circuito derecho, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener bastante idea de los conceptos actuales o las drogas que se manejen. Y por ejemplo tenemos una simple pregunta para despertar, lo que estamos dormidos, y recordar, por ejemplo, cuál es la dosis ideal de la enoxaparina. 1 miligramo kilo, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, es cuáles son los objetivos del manejo de los pacientes que van a ingresar para cirugía cardíaca. Yo creo que las intervenciones para cirugía no cardíaca creo que son más estresantes de los pacientes que son cardiópatas. Para cirugía no cardíaca son más estresantes, son un poco más difíciles que llevar que una cirugía, que un paciente cardíaco que va para una solución, pues en sala de operaciones. Entonces, esto por ejemplo es... las metas que nosotros tenemos para cirugía cardíaca. Pero esto también se cumple en los pacientes que van para cirugía no cardíaca. Recordemos que los valores de la precarga, a pesar de que manejamos la paradoja de que hay una gran presión, si usted coloca un catéter de arteria pulmonar y se fija cuánto está la presión de oclusión de arteria pulmonar, es altísima. Pero no porque este paciente tenga una adecuada precarga, sino porque es la paradoja de tener una presión alta, pero tal vez con una cantidad pequeña de líquido. Entonces, la precarga realmente debemos optimizarla. Si es un paciente, hay que tener mucho cuidado. Si una gestante que está pasando los límites o lo frecuente que es el sangrado, hay que estar muy atentos. O si estamos dando venodilatadores, o estamos dando sevoflurana a mucho MAC y estamos venodilatando, podríamos tener problemas con la precarga, por ejemplo. La frecuencia cardíaca se dice que se debe estar en el límite inferior. El estado contráctil, recuerden que el ventrículo izquierdo no suele estar afectado, obviamente debemos evitar todos los inotrópicos negativos. Sin embargo, también debemos recordar que la etiología más frecuente de lo que hablamos es una pancarditis, y como tal la pancarditis afecta también al mismo ventrículo izquierdo, así que no es tan cierto esto de que se mantiene constante. Tal vez en los países donde no tienen fiebre reumática les pasa esto, pero nosotros que tenemos fiebre reumática debemos tomar este dato con mucho cuidado, porque nuestros pacientes vienen con carditis, con pancarditis, y el ventrículo izquierdo suele estar afectado. La resistencia vascular sistémica podría estar, se mantiene, no hay muchos problemas con ella, tratar de no disminuirla, y lo que sí tenemos que trabajar mucho es la resistencia valvular. Recuerden el gráfico de la hipertensión pulmonar que va con cambios estructurales y que en algún momento se iguala a la presión sistémica. Hay que tener todas las consideraciones para intentar disminuirla. Bien, entonces, como siempre se habla de metas, y en valvulopatías hablar de metas es mandatorio, hay que promover el flujo a través de la válvula estenótica. Y cuando se habla de metas, realmente a veces no importa ni la técnica ni el método que uses, lo que importa es que tú logres la meta. Promover el flujo a través de la válvula estenótica. Promover el flujo a través de la válvula estenótica quiere decir, por ejemplo, que yo tengo que tener una frecuencia cardíaca con tendencia al límite inferior. Y como le digo a nuestros amigos residentes, cada vez que ustedes tienen una estenosis mitral con una frecuencia alta, pues a mayor frecuencia es mayor la velocidad con la que ustedes tienen que moverse para actuar. Evitar los incrementos de la postcarga al ventrículo derecho. Esto ya lo sabemos y tenemos que tomar todas las medidas debido a a los cambios que puede haber en la postcarga del ventrículo derecho. Y recuerde que el BI suele estar bien y el BD suele estar comprometido, pero esto no es tan cierto en los países como nosotros que tenemos bastante fiebre reumática. Algo del manejo anestésico en un cuadrito, evitar la taquicardia. Recuerden que la meta principal en el manejo del paciente con estenosis aórtica es evitar la taquicardia. La precarga hay que intentar sobrehidratarlo antes que subhidratarlo.
La postcardia, evitar el súbito incremento de la reducción. La contractilidad del izquierdo, recuerden que suele estar normal, evite usted los inotrópicos negativos, y aquí hay que tener mucho cuidado con el ventrículo derecho. Y cuando hablamos de fibrilación auricular, esto, miren, esta publicación ya tiene mucho tiempo, sin embargo todavía está vigente, puesto que cuando hablamos de que el ventrículo izquierdo tiene un gasto fijo, el ventrículo derecho está ahí todo dilatado, que con un TAPSE 11, 12 tal vez, ustedes van a manejar un esquema para tratar, para tratar de controlar la frecuencia en una fibrilación auricular, y recuerden que el orden es este, es digoxina y todo lo demás. Y en último grado la amiodarona, por la traducción de o las consecuencias de la amiodarona que puede tener en la resistencia o en el gasto cardíaco. Entonces recuerden que primero digoxina, segundo digoxina y tercero y cuarto lo demás. Esto es una lámina muy importante. No hay una técnica exclusiva indicada o contraindicada, hay recomendaciones. Por ejemplo, lo que se mencionaba clásicamente, ¿no? Si tienes una estenosis moderada, hasta moderada, puedes darle una epidural. Si tú tienes una estenosis severa, bueno, pues debería ser una anestesia general. Bueno, esto es clásico, las cosas cambian, las guías cambian, se vuelven más flexibles. Y por ejemplo, una recomendación, considere usted anestesia general cuando hay distrés fetal, entre comillas, lo que es el feto valioso y la enfermedad multivalvular. Pero miren esto es más flexible. Considere usted un NIHA 1, si su paciente está en NIHA 1 o 2, pues considere usted una técnica, tal vez una técnica regional, pero si usted está en NIHA 3 o 4, piense usted que la anestesia general puede ser mejor que la epidural. Y además de esto, usted debe pensar la solución de la estenosis mitral. Recuerden, este cuadrito es para recordar el NIHA. Y en cuanto a lo que es monitoreo, bueno, pues tenemos que ser muy rápidos, no podemos tomarnos mucho tiempo a la hora que vamos a pensar en cómo vamos a monitorizar a nuestro paciente. Recuerden que el gasto cardíaco es fijo. Entonces, si el paciente está sintomático, es NIHA 1, está en estadio A o B, pues probablemente no vamos a tener problemas, y con un monitoreo estándar invasivo, pues suficiente. Pero, perdón por la tilde, pero los pacientes que tienen NIHA 2, 3, 4, o sea, una cirugía mayor, hay que hacer una evaluación muy individualizada de cada caso, de qué es lo que vamos a usar, cuál es el beneficio, en qué va a cambiar nuestras pautas, en qué va a cambiar el resultado del manejo en este paciente, y bueno, pues ver qué es lo que vamos a hacer. Y los agentes en inducción, probablemente lo mejor sea el etomidato, que menos cambios trae, y lo que a veces pensamos que en los pacientes cardiópatas, por ahí la ketamina nos podría ayudar, en este caso no nos ayuda, porque nos podría aumentar la frecuencia, nos podría aumentar la resistencia sistémica y también la resistencia pulmonar, por esto no la deberíamos usar. Evitar el uso de ketamina. Entonces nosotros hacemos una inducción basada en opioides, ¿no? Bien, entonces la obstrucción fija, recordemos, produce un gasto cardíaco relativamente fijo, y cualquier situación de estrés, el ejercicio, la gestación, la fiebre, la sepsis, condiciona un mayor NIHA. Y es cierto, sí, claro. Es un problema mecánico que nuestros amigos cardiólogos la compensan, y de NIHA 3 la llevan a 2, pues inclusive miren que esa traducción puede llevar inclusive a un cambio en el manejo nosotros elegir la técnica anestésica. Recuerden esto, el paciente tiene toda una polifarmacia, hay que tener mucho cuidado con el potasio cuando estamos usando digoxina, etcétera. El control de la frecuencia es la principal meta en el manejo de los pacientes con estenosis mitral, y hay que intentar, ¿no? Hay que evitar la acidosis, la hipoxia, temperatura, etcétera. Y lo último, pues, es tratar de ser flexible, así sea la estenosis mitral en estadio C, pero usted, un equipo de cardiología se movió y usted tiene un NIHA 1 o 2, pues caramba, usted tal vez puede intentar un bloqueo epidural. Bueno, quiero agradecer